Y a partir de hoy hasta el martes de la siguiente semana vamos a dar temas de nefrología. Yo soy internista y nefrólogo. Bueno, el doctor Gutiérrez ha terminado con ustedes el viernes y a partir de hoy hasta el martes vamos a hablar de dos temas. Uno, síndromes glomerulares. Les voy a dar ahora mismo el temario, ¿ya? Vamos a hacer 4 clases de glomerulonefritis. Hoy les voy a dar la introducción y algunas pautas. Mañana vamos a hablar de glomerulonefritis primarias. El miércoles vamos a hablar de glomerulonefritis secundarias. El jueves vamos a hablar de vasculitis. El viernes vamos a hablar de hipertensión arterial, todo lo que es clasificación, etiologías, etcétera. El lunes vamos a hablar de tratamiento de la hipertensión arterial, nos vamos a abocar al tratamiento, todo lo que es, todos los grupos farmacológicos para la presión. Y el martes de la siguiente semana voy a hablar de hipertensión arterial secundaria. A mí me han dicho que haga todo eso en 7 clases. Entonces voy a tratar de meter todo el temario en 7 clases. Les voy a dar las cosas más importantes, ¿ya? Entonces, ¿están de acuerdo con el temario? Sí, doctor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sí, doctor. qué bueno. A partir del miércoles de la siguiente semana, es decir, 16, 17, 18, 19, 20, del 25 de agosto, la doctora Daniela Vilés les va a dar otros temas de nefrología. Bueno, creo que es, no sé si es, creo que es ácido base y electrolitos. Bueno, pero eso es lo que vamos a hacer conmigo. No porque yo les dé, pero son temas bastante interesantes de los que vamos a hablar ahora. Entonces, les pido su atención. He resumido todo lo que es la introducción, los síndromes glomerulares para hoy. Entonces, voy a empezar a compartir la clase. Y la voy a grabar también, ¿no? Creo que la graben. De todos modos, la voy a grabar para que quede en la memoria. Muy bien. Estoy empezando a grabar la clase. Voy a volver a saludar y ustedes saludan. Bueno. Buenas noches, estudiantes de 4º año de la rotación de medicina interna de la Facultad de Medicina Dr. Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. A mis estudiantes siempre les digo, Sudamérica, el mundo, Sistema Solar, Vía Láctea y Universo. ¿Ya? Ese saludo solo por hoy, porque es más para las prácticas. Ahora, saludan ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a ir directo al tema entonces. Por favor, quisiera que las preguntas se las anoten para el final de la clase. ¿Ya? Si es que no hubieran preguntas, termino la exposición y acabamos. Si es que hay preguntas, vamos a resolver las cuestiones y acabamos. Empiezo a compartir pantalla, me van a decir si se ve. A partir de este momento, fíjense que son las 8:10, ya no puede entrar nadie, ¿ya? Son 53 personas. Muy bien, me van a avisar si se ve, por favor, en el modo presentación. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Entonces empezamos a ver cualquier cosita. Si se cortara el internet, me escriben al WhatsApp. Vamos a hablar de síndromes glomerulares. Es un tema bastante apasionante. Y fíjense lo que dice la primera diapositiva. Esto fue escrito por Thomas Addis en la revista Glomerular Nephritis el año 1948. Fíjense, ¿por qué estoy poniendo una referencia de hace cuántos años? 48, 58, 98, de más de 70 años, ¿no ve? Dice,
Escribo este libro porque he llegado a la conclusión de que el tratamiento presente para los pacientes con enfermedad renal glomerular es inadecuado y a veces peligroso. Fíjense que esto lo escribió Thomas Addis el año 1948 y ahora, en el año 2021, no ha cambiado mucho. Todavía son pacientes delicados, ¿ya? Bueno, vamos a decir que daño glomerular secundario en inflamación. Bueno, por esa vez, por ser primera en la clase, voy a hacer entrar a estos chicos que están entrando. Por favor, al representante de curso, díganles que sean puntuales, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder, pues, avanzar nunca. Entonces, ahora sí los dejo entrar y no hay más, ¿ya? Ya, listo. Y siguen, carambas. Ya, ahora sí. Vuelvo a presentar. Ya no entra nadie más, por favor. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces ya no más interrupciones. Entonces, empezamos. ¿Qué es una glomerulonefritis? Es el daño glomerular secundario a una inflamación de alguna estructura del glomérulo. La inflamación puede ser secundaria a un agente tóxico, a una infección o tal vez a una enfermedad autoinmune. La mayoría de las veces es una enfermedad autoinmune. ¿Qué va a afectar? Alguna estructura del glomérulo. Si estamos hablando de glomerulonefritis, estamos obviamente hablando de la estructura funcional del riñón, de la unidad funcional del riñón que se llama nefrona, cuya primera parte, primera porción de la nefrona es el glomérulo. ¿No es cierto? Eso ya lo saben. El glomérulo tiene varias estructuras: el endotelio, la membrana basal, los podocitos y el mesangio. Cualquier agresión a varias o una de estas estructuras se considera una glomerulonefritis. Las glomerulonefritis pueden ser primarias, es decir, enfermedades con afectación directa al glomérulo, o pueden ser secundarias a una patología subyacente. Ya vamos a ir desglosando. Las glomerulonefritis se clasifican, como les he dicho, en primarias y secundarias. Fíjense que las primarias clásicamente se dividen en estas glomerulonefritis: cambios mínimos, glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa. Como ya van a ver el día de mañana, estas membranoproliferativas también se llaman mesangiocapilares o lobulares. La nefropatía por IgA, que también se llama enfermedad de Berger o también se llama glomerulonefritis mesangial. La glomerulonefritis aguda o postestreptocócica, acuérdense más de aguda, y las glomerulonefritis extracapilares, que es el grupo de las vasculitis, ¿ya? Las glomerulonefritis secundarias pueden ser las más frecuentes: nefropatía diabética, nefropatía lúpica, enfermedad por amiloidosis, enfermedad por VIH, glomerulonefritis secundaria, enfermedades neoplásicas, entre otras. Nosotros vamos a abordar el día de las glomerulonefritis secundarias algunas, por ejemplo, la diabetes, el lupus y el VIH. Presentación clínica de las glomerulonefritis. Las glomerulonefritis se presentan clínicamente, se van a manifestar clínicamente por 4 formas, muchachos. La primera forma son las anomalías asintomáticas de la orina. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede tener hematuria, puede tener proteinuria o puede tener cilindruria, pero el paciente no va a tener ningún síntoma. Este es un hallazgo casual en su examen general de orina. Perfecto. Esa es la primera manifestación. La segunda manifestación es el síndrome nefrótico. La tercera es el síndrome nefrítico. Y la cuarta es la injuria renal aguda o las glomerulonefritis rápidamente progresivas. De estas 4 formas de manifestación, las más frecuentes, sin duda alguna, son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Este cuadrito es muy importante porque aquí les hago una correlación entre el tipo de glomerulonefritis primaria,
cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa, membrano proliferativa, mesangial o IgA, post-estreptocócica y rápidamente progresivas, con el síndrome más frecuente. Por ejemplo, estas 4 primeras, cambios mínimos, focal y segmentaria, membranosa y membrano proliferativa, se pueden presentar como síndrome nefrótico. También las membranas proliferativas como síndrome nefrítico, que es la forma clásica de presentación de las postestreptocócicas. Las anomalías urinarias persistentes o asintomáticas pueden ser la focal y segmentaria, la membranosa, la membrana proliferativa, la IgA puede ser cualquiera. La hematuria macroscópica recurrente, es decir, que el paciente que haga una orina con sangre macroscópica, puede ser una IgA. La injuria renal aguda en la membrana proliferativa, alguna vez en la IgA, muy frecuente en la postestreptocócica y por supuesto en las rápidamente progresivas, ¿no es cierto? Todas estas vienen con hipertensión arterial. Y una cosa importante, fíjense que solo la membrana proliferativa y la postestreptocócica, si siguen el cursor, van a tener complemento bajo. Esta es una clasificación de las glomerulonefritis según su presentación moderada, leve o severa. ¿Cuál es? Y por la edad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar ahora del grupo etario de los jóvenes, muy jóvenes, de 15 a 40 años. Ya ustedes están estamos ya en ese grupo etario. Muy bien. ¿Qué glomerulonefritis se van a presentar en pacientes jóvenes de una forma leve? La IgA, la enfermedad por membrana basal delgada, el lupus, nefritis hereditarias, etc. De una forma moderada o grave, la postinfecciosa o aguda, lupus, las rápidamente progresivas, las membranas proliferativas. Y con síndrome nefrótico, la focal y segmentaria, recuerden, no es lo mismo que he dicho antes, cambios mínimos, nefropatía membranosa, diabética, entre otras. Ahora, de acuerdo a la gravedad y a la edad en pacientes mayores de 40 años, cuando son leves, son la IgA o mesangial, moderadas o graves, las rápidamente progresivas, obviamente, y las postinfecciosas, y con síndrome nefrótico, fíjense, las focales y segmentarias, membranosas, diabéticas, etc. Esta es una ayuda que les voy a dar. Por supuesto que al final de las clases, les voy a dar todas las clases, no hay que guardarse el conocimiento. Muy bien. Como causa de enfermedad renal crónica, las glomerulonefritis presentan el 15 a 20% de los pacientes en diálisis y no ha habido cambio en los últimos 25 años. Para eso, fíjense lo que hemos hecho. Les he sacado algunos artículos de distintas partes del mundo. Por ejemplo, de México han hecho un estudio donde ven que el resultado es: de todos los pacientes sometidos a biopsias, el 34.8% correspondían a glomerulonefritis membranosa en México. Y luego el 19.6% una glomerulonefritis secundaria a lupus y un 10% a IgA. ¿Qué es lo que pasa en España? Este registro lo he conseguido desde el año 2000, ya han pasado por supuesto 20 años, pero sirve. La nefropatía membranosa también está en primer lugar. Cambios mínimos en segundo lugar, lupus en tercer lugar y focal y segmentaria en cuarto lugar. ¿Qué es lo que pasa en Japón? Fíjense, este estudio es bastante interesante. En Japón, que puede representar a Asia, toda la Asia oriental, la nefropatía por IgA es la más frecuente, de seguida de la membranosa y luego focal y segmentaria. Ya se pueden dar cuenta de que de acuerdo al lugar de origen también puede variar el tipo de glomerulonefritis, ¿no es cierto? Entonces, yo me preguntaba, ¿qué pasa en Bolivia? He sacado esta estadística que ya es un poco antigua del Ministerio de Salud. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta, muchachos. Fíjense, esta es una gráfica de causas de enfermedad renal crónica. Aquí dice insuficiencia renal crónica terminal. Ese es el término que se manejaba hasta hace 10 años.
Ahora se dice enfermedad renal crónica, ¿ya? Ya no insuficiencia renal. Muy bien. Las causas son, fíjense, la mayor parte de los pacientes que están en diálisis están entre los 11 y los 50 años. Entonces, en Bolivia pasa una cosa que no es agradable. La gente en edad productiva que puede trabajar, que puede ganarse la vida, está enferma. Eso es lo que pasa y según este gráfico, ¿no es cierto? El 40% de todos los pacientes que están en diálisis son jóvenes. Ahora, fíjense esto. Esta es una gráfica del Ministerio de Salud de Bolivia, del Programa Nacional de Salud Renal, donde nos da la etiología de la enfermedad renal crónica. Fíjense acá que hay glomerulonefritis y fíjense acá que dice desconocido. Aquí hay nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva, obstructiva, quistes renales, pérdida del injerto en trasplante, nefritis subintersticial, lupus, etc. Pero fíjense esto que es interesante. Este cuadro y este cuadro suman un 40%. Entonces, muchas de las pacientes con etiología desconocida probablemente son glomerulonefritis no diagnosticadas. También me puse a pensar hace 2 años con un residente del Hospital Berga donde trabajaba en ese momento y decidimos hacer un estudio nosotros mismos y agarramos 40 pacientes con biopsia, pacientes propios con biopsias propias y eso es lo que hemos encontrado en un estudio que hemos hecho nosotros. Fíjense, aquí está el doctor Fernando Rangel, me ayudó la doctora Magdalena Valencia. De todos nuestros pacientes, que fueron casi 50, la mayor parte fueron focal y segmentaria, para no creer. Luego vino la membrano proliferativa, luego la membranosa y luego la mesangial. Entonces, fíjense que este es posiblemente algo más cercano a nuestra realidad. Muy bien. Este es el mecanismo de acción inmunológico. Para eso les voy a recordar 2 cosas de inmunología. La inmunidad que nosotros tenemos puede ser innata, es decir, propia de nacimiento, o puede ser adquirida a través de los años, ¿no es cierto? La inmunidad innata se divide en celular y en humoral, y la adquirida también en celular y humoral. Eso es básico, ¿ya? La inmunidad innata es de tipo celular, son los polimorfonucleares y los monocitos. Y de tipo humoral, el sistema del complemento. Ya saben que el complemento es una cascada donde se van juntando diferentes proteínas y al final hay algunos factores que pueden matar bacterias, matar antígenos, ¿no ves? Se llama complejo de ataque de membrana, etc. Ese es el complemento. La inmunidad adquirida, el ejemplo más típico es el COVID ahora, ¿no? La inmunidad adquirida puede ser celular a través de los linfocitos T, ¿ya? O puede ser humoral a través de anticuerpos. Aquí juegan un rol importantísimo las vacunas, porque lo que hacen las vacunas, el principal mecanismo es generarte anticuerpos. Entonces, esta pequeña cosa, nunca se olviden, por favor. En los glomérulos, la inmunidad humoral es la más frecuente. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pueden formarse anticuerpos frente a antígenos fijos. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Esos antígenos fijos pueden ser las estructuras glomerulares, la matriz o mesangio, los antígenos celulares, que pueden ser células mesangiales, células endoteliales, los petos, etcétera. O pueden ser agentes extrarrenales, pero se quedan atrapados en el glomérulo. Pero también pueden haber anticuerpos frente a antígenos solubles. Estos antígenos no van a estar en el glomérulo, sino van a estar viajando en el torrente sanguíneo y se unen con el anticuerpo y forman lo que se llama los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos en la circulación pueden depositarse en el glomérulo o se pueden formar directamente en el glomérulo. Entonces tenemos ya 3 tipos, mediados por inmunidad humoral, anticuerpos frente a antígenos fijos, anticuerpos que han formado inmunocomplejos que pueden ser circulantes que se depositan o que se han formado in situ.
También puede haber un mecanismo mediado por inmunidad celular y esto se da por regulación de la producción de anticuerpos, ¿ya? O un efecto lesivo directo. Acuérdense de esto sobre todo. Muy bien. Vamos a las presentaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas asintomáticas pueden ser proteinuria, hematuria más frecuentes y también cilinduria. Vamos a hablar de proteinuria. Si ustedes encuentran un paciente con proteinuria, es decir, en su examen de orina tiene proteínas, eso no es normal, no puede haber proteínas, pero si el paciente tiene y le repite el examen de orina y se confirma la presencia de proteínas, deben estudiarlo de la siguiente manera. Primero, se ha detectado en tiras reactivas. ¿Qué cantidad se excreta? Para esto necesitan medir la cantidad midiendo un examen que se llama proteinuria en orina de 4 horas. Pues, ¿la proteinuria es transitoria o es persistente? Esto siempre hay que preguntarse, ¿ya? ¿Qué clase de proteínas se excretan? Y vamos a evaluar. Ese es el examen que nosotros debemos hacer o la evaluación que tenemos que hacer ante un paciente con proteinuria. Muy bien. La cantidad. En orina de 24 horas, que es el método para medir la cantidad de proteínas, será una proteinuria leve cuando está entre 300 a 1 gramo. Esta cifra, muchos colegas, muchos expertos en el tema, dicen que no es preocupante. Obviamente hay proteinuria, pero no es preocupante, ¿ya? Puede ser una proteinuria moderada que sí es preocupante, en rango nefrítico, o la severa, que es mayor a 3 gramos al día, que se le llama proteinuria en rango nefrótico, ¿ya? Acuérdense de esto. Si nosotros tenemos más de 3 gramos, posiblemente estemos frente a un síndrome nefrótico. ¿Cuál es la proteinuria persistente y cuál es la transitoria? La proteinuria transitoria puede ser por fiebre, ejercicios intensos, infecciones, convulsiones, insuficiencia cardíaca, etc. Tenemos que tener en mente cualquiera de estas situaciones. Un paciente, por ejemplo, que tiene una pielonefritis aguda y que tiene proteinuria en el examen de orina, es habitual. No hay que pensar en una glomerulonefritis. Sin embargo, si tú tratas la pielonefritis, el paciente mejora, ya no tiene fiebre, etcétera, le das buenos días de antibióticos y 2 semanas después de la recuperación le haces un examen, lo más probable es que se pierda la proteinuria. Pero si persistiera, ahí sí que tienes que pensar que, valga la redundancia, es persistente. Muy bien. Generalmente se dice que las proteinurias transitorias son benignas. Las proteinurias pueden ser de origen glomerular, de origen tubular, cuando hay alguna lesión tubular. No se olviden que el túbulo proximal es el que reabsorbe las proteínas, ¿no es cierto? Si hay una lesión del túbulo proximal, por ejemplo, por el uso de aminoglucósidos, o cisplatino, o ciclospina, o AINES, entonces ese túbulo proximal no va a poder reabsorber las proteínas en el examen de orina. Entonces, esas se llaman proteínas tubulares. O las proteínas por sobreproducción, cuando el organismo forma una proteína anómala, es el caso del mieloma múltiple, y pueden aparecer proteínas. Muy bien, vamos a hablar de hematuria. La hematuria se define como la presencia de 4 o más glóbulos rojos en sedimento urinario. Muchas veces en las mujeres dicen que puede ser hasta 6. Y bueno, esto es así, pero si hay más de 4, hay 5 eritrocitos, o hay 7, o hay 10, o hay 15, no es normal. Entonces, ¿cuáles son las pistas? Hay que sospechar de un diagnóstico específico. ¿La hematuria es macro o es microscópica? Es macro cuando de orina. ¿Tiene origen celular? Les voy a mostrar una tablita. Es transitorio persistente, al igual que el examen de orina. Y en el examen de orina, que tiene 3 partes, eso vamos a hablar, o les han debido hablar ya. Una parte es el examen bioquímico, otra parte es el examen físico, y la tercera parte importantísima es lo que vamos a ver ahora, que es el sedimento urinario. En este sedimento urinario, fíjense la cantidad en un campo de eritrocitos. Obviamente hemos dicho que más de 4, aquí
ni siquiera cuenten, aquí hay 50, ¿no es cierto? Entonces, esto es un sedimento con hematuria. Pero también se pueden encontrar estos eritrocitos típicos de enfermedad glomerular que se llaman los eritrocitos dismórficos. Es decir, los eritrocitos han cambiado de forma y tienen unas formas raras, como por ejemplo formitas en anillo o redondos como un volante de auto, o a veces adoptan como si tuvieran orejitas. Fíjense que fíjense que podría ser un Mickey Mouse, etcétera, ¿no es cierto? Y también se podrían observar en el sedimento estas estructuras que están llenas de glóbulos rojos que se llaman cilindros hemáticos. La presencia de eritrocitos dismórficos o cilindros hemáticos prácticamente nos está diciendo, oye, es glomerular, ¿ya? Fíjense, esta es una electrónica que le he sacado del UpToDate y fíjense qué bonitas estos eritrocitos que han perdido su forma, que tienen como orejitas, como un Mickey Mouse. Vean, qué bonitos. Bueno, esto no es fácil de encontrar en un sedimento, pero si se encuentran, se han deformado al pasar por la barrera glomerular. Muy bien, hay que hacerse estas preguntas siempre ante una hematuria. ¿Hay historia familiar de enfermedad renal? Por ejemplo, yo tengo varios pacientes, generalmente mujeres, que me consultan por hematurias aisladas, que tienen desde hace 10 años, nunca han tenido otra molestia, asintomáticos, con presión arterial normal, creatinina normal, sin edemas, todo bien. Eso suena a una enfermedad familiar. Tú le pides que la mamá, la abuelita y las tías hagan un examen de orina y todas tienen hematuria, una o dos crucecitas. Con la hematuria existen disuria o piuria concomitantes, infección de orina. ¿Hay relación con infección del tracto respiratorio? Esta es una pregunta súper importante y es muy interesante porque las nefropatías por IgA o mesangiales, en ocasiones cuando se infecta el paciente, desencadenan actividad de la enfermedad y el paciente puede tener hematuria macroscópica. Entonces, si el paciente tiene infección y a los 3, 4 días tiene un episodio de hematuria macroscópica, posiblemente sea una glomerulonefritis mesangial. El paciente, si es varón, tiene una clínica prostática o ha tenido dolor, un cólico nefrítico, entonces la hematuria es por lesión de la piedra, ¿no es cierto? ¿Hay relación entre ejercicio o trauma? ¿Hay relación con el ciclo menstrual en las mujeres? Fíjense que muchas veces me han mandado pacientes a valoración, chicas jóvenes, y me dicen, ¿por qué estás viniendo? Porque tengo sangre en la orina. Y le digo, cuando te sacaron el análisis, ¿estabas con tu periodo? Sí, estaba. Ah, bueno, entonces repetite en una semanita cuando ya no tengas menstruación. Y traen el examen de orina normal. Bueno, hay que pensar en eso. ¿El paciente toma anticoagulantes u otro tipo de medicación que podría ocasionar la hematuria? Estas preguntas son claves que ustedes tienen que saberlas, ¿ya? Esta es la diferencia entre hematurias glomerulares o extraglomerulares. No se olviden que la glomerular también se llama renal y la extraglomerular se llama urológica, ¿ya? Obviamente porque está fuera del riñón. El color siempre es oscuro en la glomerular, inclusive a veces puede tener un tono negro como la Coca-Cola. En cambio, en las extraglomerulares es rojo brillante como un jugo de guinda, como el jugo del Valle de Guinda, así se van a acordar, ¿ya? O de frutil. Muy bien. Cuando es extraglomerular, generalmente se asocia a coágulos. ¿Hay hematíes dismórficos y cilindros eritrocitarios? Sí, esas son glomerulares, no hay donde perderse. ¿Hay proteinuria? Glomerular. ¿Hay síntomas miccionales de infección urinaria? Sí, entonces es urológica. Muy bien. Hematuria puede ser transitoria, puede ser hereditaria, como hemos dicho, puede ser urológica. Si es transitoria, puede ser debida a fiebre, infecciones, traumas, ejercicio. Si es hereditaria, podría ser una nefropatía por IgA, una nefritis hereditaria o síndrome de Alport, una hematuria familiar benigna, así se llama. O si es urológica, habrá que pensar, pues, en un cálculo, habrá que pensar en un tumor de riñón, etcétera. Muy bien. Esto siempre les pongo acá porque creo o considero importante que un paciente con anomalías urinarias asintomáticas, sobre todo si tiene proteinuria, hematuria, cilindruria, ese paciente debe biopsiarse.
En este estudio nos demostraron que pacientes con anomalías urinarias asintomáticas mínimas, es decir, una crucecita de hematuro y de proteína glomerulonefritis severas. No dejen pasar esto. Ustedes no pueden realizar la biopsia, mándenlas al nefrólogo, ¿ya? Para que se haga la biopsia renal. Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un síndrome por una enfermedad autoinmune manifestado por edemas generalizados, fenómenos trombóticos, complicaciones cardiovasculares por la sobrecarga de líquido como insuficiencia cardíaca, infección frecuentes. En el síndrome nefrótico se pierden proteínas. Las proteínas que se pierden principalmente son inmunoglobulinas, causantes de las infecciones, pero también se pueden perder proteínas del sistema fibrinolítico o del sistema de la coagulación que pueden provocar trombosis. Y también pueden perder otro tipo de proteínas como la albúmina, que es lo más frecuente. Entonces, si tenemos una proteinuria de más de esos 3.5 gramos, si el individuo tiene hiperlipidemia, o sea, colesterol alto, y tiene albúmina baja, no hay duda de que estamos frente a un síndrome nefrótico. Fíjense que se ha dicho que generalmente el síndrome nefrótico tiene una creatinina normal. En el síndrome nefrótico, la principal, el origen de todo el descalabro que hay es la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica y por lo tanto el paciente hace que se libere el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, se retenga sal y hay edemas, ¿no es cierto? Y si baja más la albúmina es un círculo vicioso. También la proteína de retención de sal en el túbulo colector, esto es un mecanismo directo. Cuando hay hipoalbuminemia, el hígado tiene tendencia a compensar la ausencia de albúmina y a veces lo hace formando proteínas de la coagulación que dan lugar a fenómenos trombóticos. Junto a la pérdida de antitrombina 3, que es un anticoagulante, el síndrome nefrótico se caracteriza por presencia de trombosis en diferentes partes del cuerpo. Y como les dije que hay pérdida de inmunoglobulinas, también hay tendencia a infecciones. También, como compensación a la albúmina, puede haber colesterol elevado. ¿Ya? Muy bien, estas son algunas consideraciones del síndrome nefrótico. En niños, la causa más frecuente es la glomerulonefritis de cambios mínimos. Si tienes un niño con síndrome nefrótico, se dice que debe ser cambios mínimos hasta demostrar lo contrario. En los varones adultos, la nefropatía diabética, y en los mayores de 50 años siempre hay que pensar en una glomerulonefritis membranosa. Acuérdense que hemos dicho que cambios mínimos focales segmentaria, membranosa y membrana proliferativa pueden causar síndrome nefrótico. Siempre debe descartarse el lupus en todos los pacientes, no importa si son hombres o mujeres, niños o... Si hay fiebre, pensar en endocarditis infecciosa, enfermedades crónicas, amiloidosis o ha tomado medicamentos el paciente. Muy bien. En un síndrome nefrótico, el tratamiento se da con 4 cosas toda la vida. Esto se llama tratamiento sintomático. Diuréticos, antiproteinúricos como los GIECAS o ARAS, hipolipemiantes porque el colesterol es elevado y siempre antiagregantes o anticoagulantes dependiendo del caso del paciente porque hay tendencia a trombosis. El tratamiento específico, una vez que tenemos la biopsia, se da en base a inmunosupresores y corticoides. Muy bien, chicos. Aquí si quieren respirar un ratito. ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, han escuchado. Sí, Hasta doctor. acá respiren un ratito. A ver, respiraremos 10 veces para que no se duerman, no se cansen. Yo sé que las teóricas a veces son pesadas, pero es muy importante. Ustedes tienen que enamorarse de la medicina, muchachos. Y siempre les va a parecer bonito un tema médico. Si hay alguna pregunta hasta aquí, háganla ahora, a modo de relajarnos un ratito. Si alguien tiene su refresquito, tome ahora. Su anticucho, coma ahora. Respiramos profundamente. Este es un ejercicio de meditación. Hemos respirado. Eliminamos el aire.
Respiramos otra vez. Eliminamos. ¿Están bien? Sí, doctor. Yo también voy a tomar mi cafecito que he pedido de Capreso. Oh, qué bueno. Bueno, ¿seguimos? Sí, doctor. Sí, doctor. Está bien. Muy bien. Síndrome nefrítico. Obviamente que todo lo que les estoy poniendo son resúmenes, ¿no? Pero lo que quiero es darles la idea concreta para que ustedes profundicen sus conocimientos estudiando. No se van a arrepentir de haber asistido a esta charla. Bueno, el síndrome nefrítico se va a manifestar como insuficiencia renal aguda, es decir, aumento de creatinina y es más, puede haber oliguria. Esto es importante porque obviamente en este síndrome el compromiso glomerular estará en el endotelio glomerular, ¿ya? Es más abrupto, es más grave, es más agudo que el síndrome nefrótico. Siempre les digo a los estudiantes, síndrome nefrótico en el consultorio, síndrome nefrítico y tal. Muy bien. También van a tener edema los pacientes, también, pero van a tener hipertensión. Recuerden que en el síndrome nefrótico no hemos hablado de hipertensión ni de insuficiencia renal, ¿no es cierto? Pueden tener hematuria macroscópica, proteinuria no nefrótica, ¿ya? Y obviamente la correlación clínica del síndrome nefrítico puede ser la glomerulonefritis aguda o postestreptocócica. El tratamiento del síndrome nefrítico, dieta hiposódica estricta, porque hay edemas y además hay hipertensión. Diuréticos, antihipertensivos y también en algunos casos hemodiálisis. El tratamiento específico, solo en algunas situaciones, cuando sean mediados por anticuerpos, se darán inmunosupresores. Si no, suficiente con el tratamiento sintomático. Pero fíjense que el tratamiento no es fácil. Hay que dar mucho antihipertensivo, hay que dar una dieta hipostóica estricta y en muchas ocasiones, cuando hay fallas renales, se hace diálisis. Este cuadrito también lo he hecho pensando en que siempre es bueno diferenciar los síntomas y hallazgos tanto del síndrome nefrótico como del síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico siempre habrá lípidos elevados, en el nefrítico no. En el síndrome nefrótico la albúmina estará baja, en el nefrítico no. La creatinina es normal en el nefrótico, pero se elevará en el nefrítico. La proteinuria siempre será más de 3 gramos en el nefrótico y entre 1 a 3 gramos en el nefrítico. Los edemas son mayores. No hay oliguria porque no hay insuficiencia renal en el nefrótico y sí hay en el nefrítico. Hematuria no, o sí hay, es microscópica, pero en el nefrítico la hematuria es sí y macroscópica. La hipertensión arterial alguna vez y siempre en el síndrome nefrítico. Y esto estará normal en el nefrótico, pero puede estar bajo en el nefrítico. Esas son las diferencias. Muy bien, las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Fíjense que se van a presentar con injuria renal aguda. Antes los capos de la nefrología las llamaban glomerulonefritis subaguda. Y la expresión anatomopatológica es la glomerulonefritis extracapilar. Este es un glomérulo comprometido. Si ustedes ven bien, aquí hay lo que se llama la famosa semiluna. Si no la están localizando, ahí está la semiluna, ¿ya? Toda esta zona, voy a quitarla, toda esta zona son detritus celulares, células inflamatorias, factores de inflamación, etc. Pero ¿qué es lo grave? Que están ocupando la cápsula de Bowman, por lo tanto no hay filtración glomerular. Este paciente va a ser insuficiencia renal con seguridad. El ovillo glomerular está colapsado, fíjense, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasa en las rápidamente progresivas, formación de semilunas, que son estas. Las rápidamente progresivas se dividen en 3. En el tipo 1 o síndrome de Good-Pasteur, el tipo 2 o proliferación extracapilar o formación de semilunas en enfermedades sistémicas y el tipo 3, la presencia de glomerulonefritis pausainmunes.
que son estas, granulomatosis de Wegener, que ahora ha cambiado el nombre, se llama poliangitis nodosa, el síndrome de Churg-Strauss, que ahora se llama poliangitis granulomatosa con eosinofilia, la poliarteritis microscópica y la vasculitis limitada del riñón. Es un ejemplo de Good-Pasteur. Esta es una técnica de inmunofluorescencia en las biopsias renales que ahora ya se hace en Bolivia, por si acaso, se hace en Cochabamba. Tú le pides al patólogo, le das un cilindro que tú lo sacas con una biopsia, con una punción. Él hace los cortes y pone la atención en un microscopio de inmunofluorescencia que es especial, y solo si se dan estas líneas, por eso se llaman depósitos lineales, esto es un Good-Pasteur. En el tipo 2, enfermedades sistémicas, los depósitos son granulares en las membranas basales del glomérulo. Pero estas tipo 3 también se llaman pausinmunes porque no marcan nada en la inmunofluorescencia, ¿ya? Muy bien. También se denominan a estos síndromes, se llaman renopulmonares, es decir, hay compromiso a la vez pulmonar con hemorragias alveolares y nefrológico, ¿ya? Estos pueden ser los vasculitis mediadas por ANCAS, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que son el Wegener, que ya les decía, o granulomatosis con poliangitis, el Churg-Strauss o granulomatosis con poliangitis y eosinofilia, y la poliangitis microscópica o PAN. La enfermedad de Good-Pasteur o Good-Pasture para ustedes, y algunas hemorragias pulmonares secundarias a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso, las purpuración legionel, endocarditis, etc. Ya para terminar, muchachos, espero que haya alguna pregunta. Les voy a mostrar cómo se hace la biopsia renal. El paciente se pone en decúbito ventral, echadito de barriga si quieren. En la ecografía se logra identificar el riñón y se mete la aguja de biopsia hasta ver en la imagen que la aguja está tocando el riñón. Aquí así se hace. De aquí ves esto en tu pantalla y metes la aguja hasta el polo inferior que es menos vascularizado, y esas agujas son como pistolas. Les das un botón y sacan un cuchillito y nos dan fragmentitos de un centímetro de largo. Fíjense, aquí está la aguja y fíjense qué bonito, les he buscado esta imagen. Aquí está entrando al riñón la aguja. Qué bonito, qué bonito. ¿No se sienten, digamos, felices de haber aprendido algo más? Bueno, ¿en qué pacientes se debe hacer biopsia? En todo síndrome nefrótico, menos en los niños, porque puede ser cambios mínimos, ya vamos a hablar de eso mañana, y en diabéticos, porque ya se sabe que es por la diabetes, ¿no? Todo es nefrítico, con excepción de las glomerulonefritis agudas o postestreptocócicas. En las hematurias o proteinurias aisladas, si se asocian a elevación de la creatinina o a enfermedad sistémica. Por ejemplo, si tenemos un síndrome nefrótico por un lupus, hay que biopsiar. Si tenemos un paciente con hematuria y proteinuria aisladas y el paciente está asintomático, hay que biopsiar porque no sabes qué es lo que tiene, ¿no es cierto? Muy bien, esas son las indicaciones de biopsia renal y estas son las contraindicaciones para la biopsia renal. Alteraciones en la coagulación, no vas a pinchar si está pues, el paciente sangrando. Riñón único, porque imagínate que les un riñón único, ¿no es cierto? Quistes renales, porque los puedes pinchar y hace pues un hemoperitoneo. Hipertensión arterial no controlada para evitar sangrados. Enfermedad renal crónica, porque ya no vale la pena biopsiar un riñón crónico. Te va a salir fibrosis, no te va a salir otra cosa. Obesidad extrema, porque a veces las agujas, yo he tenido un caso en el que me ayudó un ecografista y me llevó unas agujitas normales, pero el paciente tenía un panículo adiposo de este tamaño y le metía y nunca se llegó al riñón, pues, ¿ya? Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o infecciones. Y con eso, muchachos, terminamos la clase de hoy con este otro dicho. Fíjense que Roland Smith escribió en Nephrology, Dialysis and Transplantation, esto el año 2004, lo siguiente. Desde los tiempos de Thomas Addis, acuérdense de la primera diapositiva, Thomas Addis, y otros pioneros, el examen físico es completo si el médico no mira las características de la orina y la examina con el microscopio.
Nunca, pero nunca, acuérdense, debe faltar un examen de orina en una evaluación, sea cual sea el paciente y sea cual sea el diagnóstico. Gracias. En este momento voy a dejar de compartir y vamos a hablar si es que tienen alguna pregunta. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado esta primera clase. Este es un tema bien complejo, pero bueno, me tocó darlo y ahí está. Afrontamos la lucha y todo por ustedes, muchachos. Muy bien, si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora. Buenas noches, doctor. Tengo una duda. ¿Por qué en el síndrome nefrítico hay una creatinina elevada y no en el síndrome nefrótico? Porque la afectación del síndrome nefrítico es en una diferente estructura. La afectación en el síndrome nefrótico, hemos dicho que puede ser a nivel de los podocitos o de la membrana basal glomerular. Entonces, lo que hay en esos casos es aumento de la permeabilidad de la barrera glomerular y dejan pasar proteínas. Pero cuando hay otra enfermedad con afectación del endotelio de los glomérulos, los endotelios se colapsan, entonces no hay filtrado glomerular. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa en el séptico. Si no hay filtración glomerular, no hay orina, pues el paciente se pone mal. Es por eso que se eleva la creatinina. Son más aparatosos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿de qué? ¿De qué? Bueno, muchachos, espero de verdad que hayan comprendido. No duden en preguntarme alguna cosa. Adelante, adelante. Buenas noches, doctor. Disculpe la molestia, una preguntita. Doctor, en una enfermedad de Bergel, ¿puede haber un síndrome nefrítico con hematuria y elevación de creatinina? Muy raro. Lo más frecuente es que una enfermedad de Berger o nefropatía mesangial o nefropatía por IgA se presente como síndrome. Sin embargo, recuerden que el tipo 2 de las rápidamente progresivas puede ser un brote de extracapilaridad, es decir, cualquiera de las glomerulonefritis primarias puede hacer un empeoramiento y extracapilaridad, es decir, formar semilunas. Entonces, en esos casos sí se puede comportar como síndrome nefrítico, ¿ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, representante de curso, ¿estás ahí? Eric. Sí, doctor. Mañana hacemos lo mismo, por favor, me hablas 8 menos cuarto, el link para la siguiente clase. Mañana nos estaríamos viendo a las 8, pero quería pedirles un favor. El jueves tengo un compromiso en la noche, tengo que asistir a una reunión. ¿Será que el jueves, por favor, eso pónganse de acuerdo, podríamos hacer la clase? Les doy dos opciones. En la mañana, si quieren, a las de 7:30 a 8:30 de la mañana, o de 8 a 9, o prefieren hacer de 6:30 a 7:30 de la tarde. Por favor, díganme, porque yo a las 8 tengo otra reunión el día jueves y no puedo faltar. Solo tengo ese problema. Los demás días voy a respetar el horario que han dicho que es a las 8. Entonces, por favor, hablen y me hacen saber. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, estudiantes. Bueno, sin más que decir, ahora vayan a repasar lo que hemos avanzado, o vayan a estudiar, o por último vayan a ver su serie favorita. Eso sería todo, muchachos, y mañana nos estaríamos encontrando a las 8 en punto de la noche. Por favor, ruego puntualidad, ¿ya? Que 8:20 ya no sigan entrando, pues. Vamos a dar, obviamente, unos minutos de tolerancia. Gracias y hasta mañana.